Vero, qué padre que estás aquí conmigo. Dime, ¿qué te trae que quieres compartir conmigo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola Adri, no, pues el gusto es todo mío de estar aquí compartiendo este ratito contigo, que me compartas de tu sabiduría. Eh, pues fíjate que un día vi uno de tus videos, ¿no? En Atrévete a Hacer, y vi que hablabas mucho sobre esto de la vida bonsai, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en mi viaje personal me he dado cuenta que tienes toda la razón, ¿no? Y que muchas cosas que hacemos ni siquiera nos damos cuenta que están condicionadas por un sistema de creencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona que tiene ansiedad desde hace muchos años. O sea, yo desde los 14 años tenía colitis nerviosa y me daban ataques fuertes de ansiedad, de que me faltaba aire y todo, y poco a poco lo he ido trabajando y controlando, ¿no? Pero siento que no, o sea, que hay como que raíces que han logrado romper un poco esta maceta, ¿no? Pero siento que hay otras que no y que están ahí así haciendo fuerza y mucho de mi ansiedad viene como basada del miedo, ¿no? Y este miedo a veces me frena en muchas cosas, o sea, laboralmente todo el tiempo estoy pensando, híjole, pues, ¿qué tal que hago algo mal, ¿no? ¿Qué tal que me regañan? ¿O qué tal que si entrego esto no es lo que quería? ¿No? O sea, siempre tengo como ese tipo de miedos, ¿no? Esa vocecita negativa hablándote al oído, ¿no? Entonces, yo quería saber tú qué opinabas sobre este tema, ¿no? Y sobre en general cómo es la ansiedad y más está generada a través del miedo, ¿no? De tener miedo a hacer pues lo que sea prácticamente. Pues mira, lo pones muy, muy bien, Vero. Qué padre que te haya resonado y que te haya gustado la analogía que hago de las personas, de todas las personas, con el bonsai. Para que estemos en el mismo canal, quiero volver a decirte cómo es el bonsai y recordarte eso que tal vez alguna vez oíste, que tiene que ver con un entrenamiento a no crecer, un entrenamiento que sufrimos todos con las expectativas de los entrenadores que tenemos, las personas que nos crían, y obviamente aunado a una cultura y a unos lineamientos sociales. Entonces, desde que somos pequeños, como al bonsai, porque el bonsai es, toman un árbol bebé, le quitan las raíces, ¿no? Y lo plantan en una macetita que el entrenador escoge. Y así, como va creciendo este arbolito, le van cortando las ramas para que cubra las expectativas de quien lo está entrenando. Dices que a ti que te resonó mucho y yo, como no te conozco y necesito hacerte ciertas preguntas para ver cómo puedo ayudarte en esta plática que estamos teniendo y que me dices que empezaste a sufrir ansiedad desde los 14 años. ¿Por qué tienes tan claro esa edad? ¿Qué recuerdas haber vivido o por qué me dices con tanta certeza desde los 14 años? ¿Me puedes decir? Sí, claro, mira, yo me acuerdo así, claro, claro que era esa edad, porque yo practicaba natación, ¿no? Y lo practicaba a alto rendimiento. Y a los 13 años empecé a ir a nacionales, ¿no? Que ya eran competencias mucho más altas de nivel. Y me acuerdo que al año siguiente, porque a los 13 pues me fue mal, porque pues no conocía, obviamente nunca había estado en un nacional, estaba chiquita, estaba compitiendo con niñas más grandes que yo, ¿no? Eran muchos factores. Pero me acuerdo que mis papás me habían regañado tan feo esa vez, tan feo, de que casi a golpes, que pues llegué al año siguiente con pánico, o sea, con pánico, pánico, a un grado que me dio un ataque de colitis nerviosa que yo no sabía que era colitis nerviosa, ¿no? O sea, me fui al médico de ahí de la alberca, del deportivo donde estábamos, me dio un medicamento para la gastritis, que porque según era gastritis, pero yo competía en 1 hora y media. Y pues me tuve que aventar la prueba con colitis, muriéndome, y aún así me fue pésimo, y salí y me regañaron, ¿no? Entonces, Sí. Sí, ves como sí tiene que ver con este tema de las expectativas.
tus papás dejaron de verte a ti como una pequeña, ¿no? Una hijita pequeña que está creciendo, sino que ya querían que fueras una campeona, ¿no? Y así le pasa a mucha gente que no tiene la conciencia que sus hijos no son ellos, o que están esperando vivir sus propios sueños a través de hijos. ¿Tú crees que esto puede haber pasado en esto que me estás contando, que tus padres de alguna manera querían lograr ser campeones, ser competidores de alto rendimiento, que tal vez ellos nunca pudieran ser, pero que veían en ti esa posibilidad? Pues no sé, fíjate que yo nunca los vi como interesados por ningún deporte, así en específico. Sí les gustan los deportes en general, pero no sé, más bien sentía que era una comparación, ¿no? Porque yo tengo un hermano más grande que yo, casi 6 años, y él nadaba mucho mejor que yo cuando era más chiquito, y como que siempre era, pues mira a tu hermano que sí consiguió medalla en esta competencia a esa edad y tú no, ¿no? Mira cómo él sí llegó a finales y tú no, ¿no? Era más como ese tipo de comparaciones de, no, pues qué flojera, mejor ni te pago la competencia y mejor solo vamos a las de tu hermano, ¿no? Era más como por ese lado como medio machista, combinado con este estándar alto que me estaban poniendo, porque al final no puedes comparar a un hombre 6 años mayor que tú, ¿no? Con un cuerpo y resistencia diferente a mí, ¿no? Y es como lo que hacían mucho. Entonces yo creo que más bien venía de ese estándar de, tienes que ser mejor que tu hermano, ¿no? Y también me comentaste dentro de haber establecido cuál es este problema que querías rebotar conmigo. Decías que de alguna manera habías podido o habías tenido eventos que querías romper esa maceta, ser bonsai en donde el resultado es un arbolito lleno de ansiedad. No es un árbol que ha logrado crecer y extender sus ramas sin que le importe nada. Te has quedado atrapada, sientes que te has quedado atrapada en ciertas expectativas o que esos miedos que tienes hasta en la parte laboral tienen que ver con estas primeras regaños de no tener un performance, un desempeño como lo esperado, y que eso se te fue quedando a todos los aspectos de tu vida. ¿Y pues cuáles sí, son y perdóname, Vero, y cuáles serían los eventos que piensas que empezaron a romper un poquito tu maceta, que yo quisiera poder ayudarte y a cualquiera que hable conmigo de romper su maceta e ir contra la vida bonsai? Pues mira, la verdad es que, o sea, sí siento que en algún punto más chica, ¿no? Obviamente, me estaba afectando muchísimo más que ahorita, pero empecé a tomar como pequeñas decisiones, ¿no? O sea, creo que la decisión más grande y más importante que hice fue salirme de mi casa. O sea, agarré mis cosas a los 23 y dije, ya no puedo más, me voy a ir porque no puedo convivir con estas personas, ¿no? Porque ya yo también empezaba a notar que mi mentalidad pues ni siquiera era similar a la de mis papás y que no significaba que estaba mal, ¿no? Simplemente que pues empezaba a descubrir que no era lo que a mí me latía, ¿no? Entonces me salí a mi casa y me empecé como a cuestionar muchas cosas, empecé a conocer a gente y a reconocer amigos, ¿no? Porque tenía amigos que no hablaba con ellos de que en 8 años y volvimos a hablar. Y pues conoces a gente, ¿no? Prácticamente nueva porque han vivido muchísimas cosas. Entonces como que empecé a notar que lo que yo pensaba no eran locuras, sino que había más gente pensando como yo, ¿no? Y como que eso me empezó a dar un poquito más de valentía y aunque me moría de miedo a veces por dentro y hasta quería llorar, era como, no, lo voy a hacer, ¿no? Y por ejemplo, me hice mi primer tatuaje, que fue un tema con mis papás. Wow. Y para mí eso fue romper un poco esa maceta, ¿no? Porque pues es algo que siempre había querido, que siempre me había encantado, pero que no hacía porque mis papás me decían, no, o sea, mal, ¿no? Te Sí, vas. fue como tu forma de revelarte, ¿cierto? Sí, exacto. Fue como ese primer paso, ¿no? Que empecé a explorar como para empezar a decir, mira, o sea, no importa, se enojaron, pero no importa, yo estoy feliz con el resultado, ¿no? Pues fíjate que por ahí va a ir el tema de cómo vas a ir pudiendo controlar tu ansiedad, porque tú ya tuviste una probadita de lo que es revelarte. Te revelaste a lo que pensabas que iban a decir tus papás si te tatuabas.
no lo toca, ese tema no lo tocaste con ellos. Fue simple y absoluta rebeldía de decir, lo que sea que vayan a decir, yo voy a hacerlo porque a mí me gusta, ¿cierto? Sí. Esa es la forma de hacer todo. Sí hay que rebelarnos, así se llama este programa, Rebélate, con doble B, porque la B habla de esa rebelión, de rebeldía, de desafiar el orden, de cuestionar lo ya establecido. Sí, de ir contra la marea, ¿no? Exacto, de ir contra la marea para poder tú, eventualmente, rebelarte como una mujer que no has manifestado que eres, ¿no? O no al 100%, hasta que vayas rompiendo los miedos que te detienen, ¿no? A ser quien de verdad vas a ser cuando empieces a no detenerte, pues, ¿me entiendes? Ante el miedo de lo que vayan a decir los demás, el miedo de lo que digan los papás y en la familia, es el reto más grande que tienes. Y tú ya lo desafiaste, tú ya te fuiste de esos símbolos de poder que son tan, a veces tan difíciles de conquistar. Y tal vez aún saliendo todavía los tienes contigo y el chiste es que los sueltes. Así como te saliste de tu casa, tienes que dejar ir esos recuerdos y crear nuevos, Vero. Darte cuenta el poder que te dio tatuarte, el poder que te dio salirte de tu casa, el poder que te va a ir dando tener voz. Y un día, en lugar de mostrarme estos ladrillos que pones ahora, porque así es este programa, el que se atreve y el que no se puede quedar atrás de sus ladrillos o de su máscara o de la imagen que quieran poner ahí. Pero el día que tú puedas reconocer con todo tu rostro que tienes ansiedad, que esa ansiedad la vas a conquistar porque vas a repensar tus pensamientos, o sea, vas a revisar qué pensamientos te llevan a tener ansiedad. Y como el rollo de pensar, más bien, fíjate, tú hablabas de tatuajes, ¿no? Que te gustan, pero tú tienes tatuajes que no te gustan. Y esos tatuajes están en tu cerebro, están en tus recuerdos, son tatuajes de lo que viviste. Para borrar esos tatuajes, tienes que crear nuevos. Y lo estás haciendo, o sea, ya te saliste de tu casa, ya tal. Pero cositas que con figuras de poder, por ejemplo, en el trabajo, tienes una meta que lograr. Regresas a esa meta al final de la alberca que tenías que nadar a cierta velocidad, lograr las cosas, ¿no? Te lleva otra vez a esta como competencia, ¿no? Y por eso estás volviendo a sentir esa ansiedad. Hay que separar lo que eras de niña y el no poder que tenías todavía estando en tu maceta, todavía estando bajo la presión económica, emocional y todo de tus papás, a lo que puedes ya hacer hoy, que eres independiente. Y pues me encanta que hayas tocado mi puerta y querer hablar conmigo. A mí me encanta hablar con la gente. Este programa es para eso, para poner a la luz, para sacar a la luz todo lo que traemos dentro, en la sombra, y poder romper nuestra maceta. Así es que espero volver a saber de ti, ¿no? Y que me vayas diciendo, y tal vez algún día ver tu carita ahí y que me cuentes cómo vas. Sí, claro, muchas gracias, Adri. La verdad es que justo creo que algo muy valioso y muy importante de este programa es que ahorita tal vez es un muro de ladrillos, pero son ladrillos que se van a ir rompiendo, aunque sea uno por uno, ¿no? Y creo que ese es el avance más importante y qué padre que tú nos des tantos inicios al menos o herramientas para empezar a hacer un cambio, ¿no? Uno con el que me gustaría que te quedaras y que te lleves es: tus pensamientos los puedes cambiar. Estos pensamientos que te generan ansiedad, revísalos, desafíalos, revélate a ellos y cámbialos por pensamientos que te den poder, que te dejen ver esta mujer poderosa
hermosa y valiosa que eres. Y no le creas a nadie lo contrario. ¿Sale? Ay, sí, muchas gracias, Adri, por tus palabras, Gracias de a verdad. ti. Un Aportan beso muchísimo. y nos vemos muy pronto. Sí, muchas gracias. Y tú que nos estás viendo o que te metiste a escucharnos, atrévete. Me puedes dejar aquí un mensaje y ser nuestra próxima plática. Un beso.